Como bien sabemos, la PlayStation Vita no es exactamente la consola con los mejores juegos, sin embargo, varios de estos no fueron conocidos, ya que Sony no le dio mucha importancia a su portátil. Y es por eso que hoy te traigo juegos que debes tener en tu PlayStation Vita. Antes de comenzar, te invito a que veas la primera y segunda parte. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Abrimos el top con un juego que es una combinación entre Mad Hunt y un poco de GTA en gráficos de 8 bits. Comenzamos la historia controlando al protagonista, al poco tiempo recibimos una llamada donde nos dan indicaciones de manera metafórica, pero en realidad son misiones para eliminar a todo aquel que se nos atraviese. Al continuar con la historia nos damos cuenta que las llamadas las hacen unas personas enmascaradas. Cada misión tiene el mismo objetivo, algunas veces tendremos que recoger un maletín y otras eliminar a todos. Es aquí donde el juego va teniendo forma, las eliminaciones pueden ser en silencio para asegurarte de que los que están cerca no sean alertados de tu presencia. O bien podemos tener todo el tiempo el dedo en el gatillo. Tenemos un sinfín de armas y objetos para usar en el cuerpo a cuerpo. En cuanto a jugabilidad se basa en mecánicas y estéticas clásicas, en el que con un stick controlamos al personaje y con el otro hacia dónde apuntamos, todo esto desde una perspectiva aérea que nos permite ver gran parte del escenario. Es un juego muy entretenido, en los primeros 5 minutos nos daremos cuenta del tipo de juego que es y la cantidad de violencia que existe, sin embargo es un buen título que deberías tener, además es un juego demasiado liviano. No muchos juegos de mundo abierto existen en esta consola, además siempre es bueno contar con un Assassin's Creed para una portátil, en PSP tuvimos un excelente juego y en PlayStation Vita no es la excepción. El juego nos pone en la piel de Aveline, la hija de un noble francés y una esclava a la que se le concedió la libertad y que poco después desapareció. Desde niña, Aveline ha vivido junto a su padre y ha pertenecido a la alta sociedad de la Nueva Orleans de mediados del siglo XVIII. Mientras Connor lucha por salvar a su pueblo indio, de quién sabe dónde, porque después se centra en la guerra de independencia. Aveline lucha por acabar con la esclavitud y los oscuros objetivos de los españoles, porque sí, por si no lo sabías, si vinculas la partida de tu Vita con la de PlayStation 3, podemos jugar una misión con ellos dos. También contamos con el pantano, aquí nos moveremos de árbol en árbol y de rama en rama. Por último, pero no menos importante, podemos explorar una parte de Chichén Itzá y por supuesto trepar en las pirámides. Pero no solo eso, también viviremos las 3 etapas de nuestra protagonista, esclava, asesina y una dama cortesana. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero quien mejor hace referencia al título, sin dudas, es el vestuario de asesina. A mi parecer es un juego increíble y lo disfrutas más si estás pegado a la saga Assassin's Creed. Además, como bien se sabe de estos títulos, uno de sus puntos fuertes es el parkour. Comienza con una persecución del hombre murciélago contra Catwoman, que sirve más que nada como un tutorial. Sin embargo, Batman salía con la gata, que le proporciona información a lo largo de la aventura para deshacer los planes de varios villanos, que han aprovechado una misteriosa explosión en la prisión de Blackgate. A lo largo del juego nos encontramos con varios enemigos, entre ellos el Joker, que controla la sección de administración de la cárcel, Pingüino se ha hecho con los bloques de celdas, y Máscara Negra manda en el complejo industrial. El desarrollo y jugabilidad son en 2D, aunque los escenarios están construidos en un detallado 3D. Y claro, al ser Batman no pueden faltar los gadgets que nos serán de gran ayuda en toda la historia. Tenemos la Batgarra, el Batarang, el lanzacabos y el gel explosivo, además podemos encontrar cofres ocultos, algunos de ellos sirven para potenciar la salud. También contamos con el modo detective y en PlayStation Vita solo basta con tocar la pantalla y de inmediato cambiaremos a este modo que nos permite analizar las partes que queramos del escenario. Pero no solo es búsqueda y analizar cosas, el modo combate es simple pero agradable. Batman es capaz de eliminarlos silenciosamente caminando hacia sus espaldas, lanzándose desde las alturas con una patada y ascendiendo desde trampillas en el suelo. En general creo que el juego cumple y es digno de jugar. Batman es un personaje admirable que todos conocen, además sus gráficos son excelentes, por lo que espero le des una oportunidad.
Es un juego de rol con calidad excepcional, cuenta con una buena historia, una buena jugabilidad y por si fuera poco los personajes son demasiado agradables, y qué decir de la historia. El protagonista es un joven de secundaria donde después de tener problemas familiares se muda a una zona rural. Es aquí donde entra a una escuela, hace amigos y una vida normal. Casi al mismo tiempo el protagonista y sus amigos descubren a un asesino en serie que arroja a sus víctimas a otro mundo a través de pantallas de televisión. El héroe y un equipo de sus nuevos compañeros pronto descubren un secreto horrible. Hay un mundo separado dentro de los televisores que retuerce los deseos humanos y los sentimientos ocultos de formas potencialmente letales y de alguna manera está relacionado con los asesinatos. No solo tienes eventos importantes en la escuela y en tu vida personal, sino que también descubres que los asesinatos siguen un patrón de tiempo específico. El juego es demasiado extenso, para los amantes de este género tendrán demasiadas horas de entretenimiento, además su historia es interesante, tanto que en algunas veces seguiremos jugando para ver qué pasa después, y se convierte en un juego que sí o sí debes de jugar. Gravity Rush fue un total éxito en Japón, de hecho fue nombrado el mejor juego para PlayStation Vita. Tomamos el papel de Kat, una joven amnésica con un original poder, controlar su campo gravitatorio para flotar o levantar objetos. Comenzaremos con misiones sencillas, como reparar fuentes, y pronto nos sumergiremos en una historia más compleja. Unas extrañas tormentas gravitatorias hacen desaparecer partes de la ciudad en una misteriosa dimensión paralela. El mundo abierto se hace presente y podremos ir a cualquier parte de la ciudad, ya sea corriendo por las paredes, volando o bien empezar a flotar. Al ser mundo abierto podemos hacer más que solo la historia principal, como recoger gemas, superar desafíos, conversar con los ciudadanos o toparnos con los visitantes de la otra dimensión. Gráficamente es de lo mejor que encontraremos en la consola, como anteriormente lo mencioné, es de los mejores juegos en PlayStation Vita. En cada parte de la ciudad hay una ambientación distinta, pero siempre con un acabado impresionante. Todo el juego está lleno de vida por más pequeños que sean, además el acabado anime es de muy buen lucir. Si es la primera vez que sabes de este título, queda 100% recomendado. Simplemente Gravity Rush te conquistará, estoy seguro que no has jugado a algo parecido. Por esto y más, Gravity Rush se queda en el puesto número 1. Y bueno, gente de YouTube, si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chao chao.